La peor noticia que recibimos fue lo mejor que nos pudo haber pasado en ese momento. Esto lo dijo Carlos Páez, uno de los sobrevivientes de los Andes. Seguramente algunos de ustedes han visto documentales, películas de esta tragedia que ocurrió en 1972, cuando un avión transportaba 45 personas, entre ellos algunos jugadores de rugby, sus familiares y sus amigos. Y a más de 4,000 metros de altura, el avión empezó a fallar. Se desplomó, causando una tragedia que el mundo pudo ser de alguna manera testigo a través de los medios de comunicación. De ahí, 33 personas sobrevivieron en el primer impacto. Entre las pertenencias de los que viajaban, había un radio, el cual pudieron encender en ese lugar tan inhóspito donde no había vida, solo había hielo, y se enteraban de lo que estaba ocurriendo en Uruguay, donde era la ciudad de los pasajeros. Ahí se enteraban cómo los familiares pues imploraban a las autoridades que los siguieran buscando. Ahí se enteraban también de lo que estaban realizando las autoridades en esta búsqueda. Y todos los días estuvieron sintonizando los noticieros hasta el día 10, cuando escuchan una terrible noticia. Esta noticia fue: ya no los vamos a buscar porque se considera que ya no puede haber sobrevivientes. Cuando escucharon eso, los sobrevivientes quisieron enloquecer porque pues era su esperanza de que los encontraran. Algunos gritaron, otros lloraban y uno sabiamente les dijo: ya no podemos esperar, nadie nos va a rescatar. Tenemos que nosotros ir a buscar nuestro rescate. A partir de eso, todos reflexionaron de que tenían también que tomar decisiones extremas, como esa decisión de alimentarse. En la cordillera de los Andes todo es hielo, entonces no había alimento y tuvieron que decidir comer de la carne de sus seres queridos que habían fallecido. Esa fue una de las decisiones más extremas. Después decidir cómo dividirse en grupos para ir a buscar poblados cercanos o gente que pudiera de alguna manera dar el norte de donde estaban y después ir por el rescate. 72 días después del accidente, 2 meses y medio de vivir en la nada, por fin encontraron a un arriero que los guió hacia un pueblo. De ahí vino el rescate. Este rescate que no se hubiera dado si no hubieran escuchado esa noticia, si no hubieran tenido su día 10. Gracias a ese día 10 pudieron sobrevivir, no todos, al final fueron 16 los que llegaron hasta ese día 72. Yo soy José Luis González y también tuve mi día 10. En el 2014 yo tenía una pizzería, un negocio, y fui a cerrar, a hacer corte de caja en la noche. Después de recoger el dinero, me dirijo hacia mi casa. Al llegar, meto el carro a mi cochera que no tenía portón, solamente era una cochera abierta. Salgo con el dinero. Al salir, siento a alguien me intercepta y me empieza a golpear. Me tumba al suelo y llega otra persona también para... imaginaba que estaban asaltándome, les decía que se llevaran lo que quisieran, pero uno tomó las llaves de mi casa, buscó la llave y abrió. Entre los dos me metieron al baño donde me amarraron con cables, me pusieron un trapo en la boca, me pusieron una venda en los ojos y siguieron golpeándome. Cierran el baño y empiezo a escuchar que sacan pertenencias de mi casa. Incluso podría pensar, imagino que llegó más gente porque escuchaba más gente. Y mientras ellos cometían ese robo, yo traté de zafarme de los cables que me amarraban y seguramente hice mucho ruido porque uno de los delincuentes fue al baño a tratar de calmarme. Me golpeó en la cabeza
Después me dijo que intentara escapar y sentí algo frío en mi sien. Era una pistola. Cortó cartucho y me dijo: ¿estás listo para morir? Yo creo que nadie está listo para morir. En ese momento empezó una serie de imágenes en mi mente que seguramente algunas de las personas que han tenido también una situación de riesgo de muerte han vivido. Empiezas a hacer un recorrido de tus momentos felices, de tu familia, de tu gente que quieres, de tus amigos. Empiezas a vivir esos momentos, pero también es una avalancha de emociones, porque a la vez estás pidiéndole a Dios otra oportunidad. Le estás pidiendo que ese no sea tu último día. Y está una serie de pensamientos. El sujeto se va, cierra la puerta y continúan sacando cosas de mi casa. A los minutos vuelve, se escucha que corta cartucho de nuevo y me pide el NIP de la cuenta de banco. Se lo dije y me comentó que si no era, ya había valido madre. Después de eso comencé, quizá mi cuerpo tenía mucho estrés, a lo mejor me desmayé, yo perdí la noción, la verdad. No recuerdo hasta el siguiente día, cuando entre la orilla del trapo que tapaba mis ojos, vi que ya era de día, que estaba claro, incluso escuchaba ya el trinar de los pájaros y una calma dentro de mi casa. Ahora sí intenté zafarme de las manos, quitarme los cables, quitarme la venda, el trapo, todo lo que me había amarrado. Sabía que era un nuevo día. Salí del baño y vi mi casa vacía. Solo había basura, suciedad. Y eran momentos difíciles para mí, porque al final eran sentimientos encontrados. Se habían llevado todo lo que me había costado mucho trabajo conseguir. Pero me habían dejado lo más importante. Me habían dejado con vida. Vinieron días oscuros, la verdad, después de esa etapa, de ese momento. Vino la tristeza, la depresión, porque eso te causa, al final para mí fue un secuestro, y eso te causa un estrés y un trauma, y desconfías de mucha gente, y vives en una etapa muy oscura, aparte porque pierdes la fe, porque en esos momentos yo recuerdo bien que le reclamaba a Dios, ¿por qué permitió eso, no? ¿Por qué viví esos momentos de tanta angustia? Le reprochaba a Dios, después me enojé con Él y después lo ignoré y llegó el momento en que dejé de creer en Él. Fueron momentos más oscuros aún, pero era mi manera de reaccionar ante lo que me había pasado. Semana tras semana yo pues trataba de sobrevivir, tenía que trabajar. Obviamente uno va tratando de poner su mejor cara, pero lo que había vivido en realidad me había marcado. Y fueron días muy oscuros, insisto, pero de repente llega una mañana donde, como los sobrevivientes de los Andes, yo también tenía dos opciones: seguir donde estaba, que no es vida, que no se la recomiendo a nadie, o tratar de salir a buscar cómo rescatarme, porque yo me estaba hundiendo. Y obviamente opté por la segunda. Traté de buscar quién me pudiera auxiliar para rescatarme. Y fui con psicólogos. Primero uno, no me gustó su terapia. Fui con otra, no me gustó su terapia, porque me hacían revivir técnicas que a mí no me gustaban. Me hacían revivir lo pasado y eran la misma. Hasta que llegué con una terapeuta que me hizo ver de otra manera las cosas. Ella me dijo, antes de preguntar qué había pasado, escribe sobre el perdón. Pero primero empezando perdonándote tú. Y empecé a escribir que tenía que perdonarme yo. Yo no sabía con qué tantas cosas cargaba, qué tantas cosas yo me culpaba, no nada más de ese suceso, sino de toda una vida. Y empecé a escribir de cómo me perdonaba yo. Y después el ejercicio fue: perdona a los demás. Y perdoné a mis delincuentes, no por ellos, sino por mí.
y perdoné a los amigos que se habían alejado porque yo ya no era social, porque yo ya me había encerrado en una etapa oscura de mi vida y perdoné a todos los demás. Un ejercicio que me hizo ver también una luz en el camino. Se lo presenté a mi terapeuta y me dijo, esto tienes que publicarlo porque yo soy periodista y pues yo publicaba en revistas y en periódicos y me dijo, tienes que publicarlo para que más gente le pueda ayudar. Pero yo fui más allá, dije, yo quiero que esto pues trascienda, quiero seguir escribiendo más cosas. Y lo convertí en el capítulo de un libro. Después empecé a escribir sobre la fe porque fue mi proceso natural. Cuando yo me perdoné, empecé a recuperar la fe. Primero en Dios, porque empecé a ver que sin la carga pesada, esas maletas que trae uno con la culpa, con responsabilidades que no nos tocan, y con creer pues que uno es culpable de situaciones que no nos corresponden muchas veces. Entonces, al perdonar empecé a aligerar mi camino y empecé a ver que había más camino por recorrer. A recuperar esa fe en Dios, Dios me regaló también ese regalo de empezar a creer en mí mismo, de volver a creer en mí mismo, porque yo antes del secuestro yo había hecho grandes cosas y no las recordaba. Y en ese proceso empecé otra vez a planear mi vida, a tener ese proceso de cambio, de transformación, de luz. Y empecé a tener muchos motivos para agradecer. Porque yo sí les quiero decir, si alguien me preguntara cuál es la clave del éxito, estoy seguro que la clave se llama gratitud. Agradecer todo lo que nos pasa y todo lo que vivimos día con día. Y precisamente empecé a ver y a agradecer todo lo que me pasaba. Recientemente tuve una fractura en un tobillo y ahí también volvió esa reflexión. Como andaba en muletas, me di cuenta que todo el día, porque yo también tenía que trabajar, entonces andaba de un lado a otro, me di cuenta de que estaba constantemente diciendo gracias, una palabra habitual en mí. Y me di cuenta de que pues, la gente se hacía a un lado para que yo pasara en las muletas. Agradecía a quien me brindaba su asiento para que no me cansara tanto. Y me daba cuenta de que entre más agradecía, más motivos para agradecer tenía. Y esa es la magia de la gratitud. Por eso, hoy estando aquí, yo quiero darle las gracias a ustedes por escuchar esta historia, mi historia. Gracias por estar aquí, gracias a quienes nos están viendo también en este video, en TEDx. Gracias porque me dan la oportunidad de decirles que de la tragedia se pueden transformar cosas positivas, de la tragedia a la esperanza, de la oscuridad a la luz. Hay un proceso, sí, pero vale mucho la pena. Quiero decirles gracias por escucharme, gracias por ser parte de este movimiento y ojalá que no tengan que vivir un día 10 para poder decidir entre sus dos caminos, seguir con la vida cómoda o ir a buscar los sueños truncados que ustedes decidieron, guardarlos en un cajón, guardarlos en un closet, porque a lo mejor muchos dicen ya estoy grande o seré ridículo. Nunca se está grande para seguir soñando. Nunca se es viejo para seguir teniendo propósitos en la vida, porque de eso se trata la vida. Muchas gracias por estar aquí. Yo espero que la próxima vez que nos volvamos a ver, también me puedan decir, ¿sabes qué? Yo ya logré rescatarme y soy un logrador. Muchas gracias.